Este insecto es un Tomicus piniperda, una especie conocida vulgarmente como barrenillo. Se alimenta de madera de pino y lo utiliza para depositar sus huevos de donde nacen sus larvas. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque estos pequeños coleópteros pueden ser los responsables de transmitir un hongo que enferma a los pinos del norte de España y les puede causar la muerte. Pues bueno, Fusarium circinatum es un patógeno que está afectando a los pinos del norte de España, una especie que se llama Pinus radiata. Es una enfermedad bastante grave porque bueno, pues provoca heridas en los troncos que dificultan luego el uso de los pinos para madera porque deforma el tronco. Entonces, bueno, pues hubo un proyecto nacional con varios objetivos y varios grupos de trabajo, y nosotros, entre otras cosas, nos encargamos de la parte de insectos vectores. Tengo un compañero, Pablo Martínez, que se encargó de la parte de control biológico y bueno, pues nada, a partir de ahí empezamos a trabajar. Hicimos un muestreo general en el que encontramos como unas 12 especies de insectos, concretamente de insectos de esta subfamilia, de barrenillos, asociados a la enfermedad. Y a partir de ese primer muestreo nos fuimos centrando en 2 especies. Una de ellas fue Tomicus piniperda y fuimos viendo que sí que aparecía asociado tanto al tejido de alimentación del insecto, o sea que el hongo aparecía asociado tanto al tejido de alimentación del insecto como a los tejidos donde ponía las larvas, donde crecían donde ponían los huevos, crecían las larvas, estaban las pupas. En todas partes aparecía el patógeno. A partir de ahí hicimos un ensayo de laboratorio en el que vimos que los insectos inoculados con el hongo eran capaces de transmitirlo a tejidos vivos del árbol, y vimos que con el trabajo que habíamos realizado este insecto cumplía como vector los cuatro postulados necesarios para definirlo como vector. El primero, que aparece asociado el insecto a tejidos vivos, a tejidos sanos, o sea que podría inocular el hongo en árboles sanos, porque es mucho más importante un vector que pasa por árboles sanos que un vector que solo va de árbol muerto en árbol muerto. Lo primero necesario era que pasara por árboles sanos. Lo segundo, que estuviera asociado a árboles enfermos, que eso también lo encontramos. Y lo tercero, que el insecto en la naturaleza apareciera asociado al hongo. Entonces conseguimos aislar el patógeno tanto de los tejidos en los que vivía el insecto como del insecto. Y luego por último, conseguimos simular las condiciones en laboratorio. El primer muestreo fue hacer un muestreo general de insectos. Pusimos de insectos, concretamente de barrenillos. Pusimos trampas específicas para recoger estos insectos, trozas cebo, que fue apilar trozos de troncos que emiten volátiles que atraen a los insectos, y vamos a muestrear todas las semanas. Trampas de embudo, que las trampas de embudo se ceban con atrayentes también para estos insectos, que pueden ser de diferente especificidad. Los atrayentes los hay a nivel de género, o los hay simplemente para coger todos los barrenillos que puedan aparecer. Hicimos ese muestreo y a partir de ahí empezamos a aislar los hongos asociados a los pinares afectados. Además, ese mismo verano realizamos la evaluación de daños de los pinares afectados para ver cómo afectaba la poda y las variables climáticas que afectan también a la epidemiología de la enfermedad. Y ya una vez que teníamos esos 2 estudios avanzados, nos centramos en 2 especies. Tomicus piniperda, que es lo que hemos estado comentando, que se caracteriza porque tiene una
una fase de su ciclo en copas sanas, y otra especie de barrenillo bastante más pequeña que se llama Pithiopterus pubescens. Pithiopterus pubescens no tiene ninguna parte de su ciclo en ramas vivas ni en árboles sanos, y la asociación que hemos encontrado de este insecto ha sido bastante menor que con el primero. Los investigadores testaron árboles afectados por el hongo de 50 parcelas en Cantabria. En ellos encontraron hasta 12 especies distintas de barrenillos. Tras analizarlos en el laboratorio, llegaron a la conclusión de que el Tomicus piniperda era capaz de transportar el hongo entre árboles sanos. Vale, Tomicus piniperda es un barrenillo. Los barrenillos son insectos que se alimentan de la madera de los pinos, perforan la madera y una vez que perforan la madera y dentro se alimentan, ahí ponen los huevos, crecen las larvas, hasta que la primera generación ya está preparada para salir y reproducirse en otros árboles. Entonces son insectos, todos los barrenillos, bastante importantes en su asociación con los hongos patógenos, porque una vez que están dentro de los árboles se pueden cargar de esporas de los hongos y transmitirlas a otros árboles. Este insecto concretamente se caracteriza por hacer una parte de su ciclo en las copas de los árboles sanos. La parte de la alimentación y la parte de la maduración sexual antes de poder ir a reproducirse a otro árbol la llevan a cabo en los ramillos terminales de las copas sanas. Entonces es un punto clave de la biología del insecto relacionado con la biología del hongo. Por lo que decíamos antes, que si este insecto solo fuera de un árbol muerto o muy debilitado a otro árbol muy debilitado, pues la expansión de la enfermedad no sería tan importante. El punto importante está en que pasan una parte del ciclo en copas sanas. Claro, él no lo produce, el hongo está en los árboles y él se impregna, por lo que nosotros hemos visto, en el exoesqueleto. Cuando hemos aislado el hongo a partir de un insecto, lo hemos hecho a partir de la superficie del hongo. De hecho, inoculamos los insectos con el hongo aquí en el laboratorio, hicimos unas fotos de microscopía electrónica para ver, bueno, pues para ver en qué sitio se albergaba el hongo, de los élitros, que son la parte que recubre las alas del insecto. Hicimos fotografías y vimos que el hongo estaba disperso por toda la superficie del insecto. Entonces es como una inoculación externa del insecto, y con esa carga esporal o con esa carga de micelio del hongo va a otro árbol y al barrenar la madera es cuando lo puede inocular. En general la tesis trata los factores que influyen en la epidemiología de la enfermedad, o sea, tanto los factores bióticos, como es el caso de los insectos, como los factores abióticos, como es el manejo forestal. Fusarium circinatum es un hongo que necesita una herida para penetrar los tejidos, por eso los barrenillos son importantes. Entonces las tareas de poda son delicadas para este patógeno. Es importante, ya sabiendo que Fusarium circinatum entra por heridas, vimos que era importante eso, las tareas de poda, y que es importante la desinfección de las herramientas entre poda y poda. Entonces, bueno, hicimos una evaluación de daños, fuimos a unas 50 parcelas afectadas por la enfermedad en Cantabria, y vimos que sí, que las parcelas en las que se habían llevado a cabo labores de poda estaban más afectadas por la enfermedad, sobre todo que el número de chancros por árbol era más alto en los árboles podados. Los chancros son el principal síntoma de esta enfermedad, que es lo que os comentaba respecto al problema
de utilización de la madera una vez que la enfermedad ha entrado al árbol, porque el pino radiata, la especie a la que afecta, son pinos muy rectos, muy altos y muy útiles para la madera de construcción, para madera de estructura, pero los chancros deforman los troncos. Entonces, claro, la poda provoca principalmente este problema, que los troncos dejan de ser tan rectos o tan valiosos. Además, las herramientas utilizadas en la poda de los pinos provocan heridas en la madera donde penetra el patógeno, por lo que es recomendable su desinfección. Por tanto, controlar las plagas de barrenillos y la poda en el pino del norte de España supondría una rentabilidad para las empresas productoras de madera para construcción y también para el ecosistema. Uno de los principales problemas de los barrenillos es que son insectos que provocan plagas, o sea, es decir, tienen aumentos de los niveles poblacionales, de niveles epidémicos a niveles endémicos. Sobre el control de plagas, claro, hay mucha gente trabajando en el monte, mucha gente trabajando en los pinares, porque es un tema importante. Pero la importancia de las plagas es mucho mayor cuando van asociadas a una enfermedad, como es el caso de la enfermedad que provoca Fusarium circinatum. Entonces, bueno, aparte del tema de la poda, que es un tema que influye a la gestión, el tema del control de plagas también se ve afectado, porque una plaga de Tomicus piniperda es grave por sí sola, pero es mucho más grave si va asociada a un patógeno tan agresivo como es Fusarium circinatum.